Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a emprender un viaje que estoy seguro les va a robar el aliento. Imaginen esto, un cielo azul intenso, el aroma a jazmín flotando en el aire, ruinas milenarias que susurran historias de dioses y héroes, y la vibrante energía de una ciudad que ha sido testigo del nacimiento de la civilización. Sí, estoy hablando de Atenas, la cuna de la democracia, la filosofía y el arte. En este vídeo, Demet y yo nos hemos propuesto crear recuerdos que perduren para siempre en la mágica Atenas. Vamos a sumergirnos en la historia, a saborear la gastronomía, a perdernos en sus calles laberínticas y a descubrir los rincones que hacen de esta ciudad un lugar verdaderamente inolvidable. Prepárense para una aventura llena de descubrimientos, momentos conmovedores y por supuesto muchas risas. Si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas expediciones. Sin más preámbulos, vamos a Atenas. Nuestra aventura comenzó justo al aterrizar. El aire de Atenas te abraza con una calidez que te hace sentir inmediatamente en casa. Después de instalarnos, la primera parada obligatoria era, por supuesto, la Acrópolis. Y déjenme decirles, ver el Partenón por primera vez es una experiencia que te deja sin palabras. Está ahí imponente, majestuoso, bajo un sol radiante que ilumina cada una de sus columnas. Caminar por ese terreno sagrado, sintiendo la historia bajo tus pies, es algo que te transporta a través de los siglos. Imaginen a los antiguos griegos caminando por esos mismos senderos, pensando en la filosofía, el arte, la política, te sientes parte de algo mucho más grande. Nos tomamos nuestro tiempo para admirar cada detalle, para sentir la brisa que venía del mar Egeo y para imaginarnos la vida en la antigua Atenas. Demet estaba fascinada con la arquitectura, capturando cada ángulo con su cámara, mientras yo intentaba absorber toda la energía del lugar. Es imposible no sentir una conexión profunda con el pasado aquí. Y no se trata solo de las ruinas. El Museo de la Acrópolis es una joya. Las esculturas, los relieves, cada pieza te cuenta una parte de la historia, de una manera tan vívida que casi puedes escuchar los ecos de las voces antiguas. Ver las cariátides de cerca, esas figuras femeninas que sostienen el Erecteión con una gracia eterna, es realmente conmovedor. Son un símbolo de la fuerza y la belleza que Atenas representa. Después de la intensidad de la Acrópolis, decidimos explorar el barrio de Plaka. Plaka. Es como entrar en un cuento de hadas. Calles empedradas, casas coloridas con bugambillas trepando por sus fachadas, pequeñas tiendas de souvenirs llenas de artesanía local, y cafés acogedores donde el tiempo parece detenerse. Nos perdimos por sus callejones, descubriendo plazas escondidas y escuchando la música griega que flotaba en el aire. Cada rincón es una oportunidad para tomar una foto perfecta, para sentir el pulso de la vida ateniense moderna que convive armónicamente con su pasado. Y hablando de sentir la vida ateniense, la comida. ¡Ay, la comida griega! No podíamos irnos sin probar los platos más auténticos. En Plaka encontramos una taberna tradicional, de esas con mantel de cuadros y un servicio cercano. Pedimos un metse variado, tzatziki cremoso, dolmades jugosos, saganaki dorado y crujiente, y por supuesto, souvlaki tierno y lleno de sabor. Cada bocado era una explosión de frescura y tradición. El aceite de oliva griego, el orégano fresco, los limones, todo combinaba a la perfección. Y para acompañar, un vino blanco local que estaba delicioso. Sentarse en esa terraza con la Acrópolis iluminada de fondo mientras saboreábamos cada plato, fue uno de esos momentos mágicos que uno atesora. Demet estaba en el paraíso gastronómico, y yo no me quedaba atrás. Comer en Grecia es una experiencia en sí misma. Al día siguiente decidimos explorar un poco más allá de lo obvio. Nos dirigimos al Ágora Antigua. Este fue el corazón de la vida pública en la Atenas clásica, el centro del comercio, la política y la filosofía. Caminar por sus ruinas es como caminar por el lugar donde se gestaron muchas de las ideas que hoy dan forma a nuestro mundo. Ver el templo de Hefesto, uno de los templos mejor conservados de Grecia, te hace apreciar la habilidad de los artesanos antiguos. Nos imaginamos a Sócrates debatiendo con sus discípulos, a Pericles dando discursos, es fascinante. Es un lugar que te invita a la reflexión, a pensar en el legado que nos dejaron. Otro lugar que nos encantó fue el barrio de Monastiraki. Conocido por su mercado de pulgas, es un lugar vibrante y lleno de vida.
Puedes encontrar de todo, desde antigüedades hasta ropa moderna, pasando por artesanía local. El ambiente es bullicioso y lleno de energía, con músicos callejeros y vendedores ambulantes. Subimos a una de las terrazas de los bares de la plaza para disfrutar de una vista panorámica de la Acrópolis, especialmente hermosa al atardecer. Ver cómo las luces se encienden poco a poco pintando la roca de un tono dorado, es simplemente espectacular. Fue uno de esos momentos en los que te sientes completamente inmerso en la belleza y la historia de la ciudad. Pero Atenas no es solo historia antigua. También es una ciudad moderna, vibrante y llena de arte. Decidimos visitar el Museo Benaki, que ofrece una visión fascinante de la historia y el arte griego desde la antigüedad hasta la época contemporánea. Es una colección muy diversa, que te permite comprender la evolución cultural del país. También exploramos el barrio de Kolonaki, conocido por sus boutiques de moda y sus galerías de arte. Es un contraste interesante con la antigüedad de otros barrios, mostrando la faceta más cosmopolita de Atenas. Una de las cosas que más disfrutamos fue simplemente caminar sin rumbo, dejarnos llevar por la ciudad. Descubrimos murales de arte urbano impresionantes en barrios como Siri, que le dan un toque moderno y rebelde a la ciudad. Nos sentamos en pequeñas cafeterías observando a la gente pasar, escuchando el sonido de las motos, el bullicio de las conversaciones en griego, es una experiencia sensorial completa. Demet y yo intercambiábamos miradas cómplices, sabiendo que estábamos creando recuerdos que atesoraríamos para siempre. Cada callejón explorado, cada plato compartido, cada puesta de sol admirada, todo se iba sumando a esa colección de momentos únicos. Hubo un momento especial en el Jardín Nacional. Es un oasis de paz en medio de la ciudad. Caminamos entre árboles centenarios, fuentes de agua cristalina y pequeños lagos. Es el lugar perfecto para escapar del bullicio y disfrutar de la tranquilidad. Nos sentamos en un banco, respirando el aire fresco y sintiendo la calma. Fue un momento de conexión profunda, de apreciación por la belleza sencilla de la naturaleza y por la compañía del otro. Estos son los momentos que realmente llenan el alma y hacen que un viaje sea verdaderamente memorable. También decidimos hacer una excursión de un día a Cabo Sounion para ver el templo de Poseidón. ¡Y qué acierto! El templo, situado en un acantilado con vistas al mar Egeo, es simplemente impresionante. El azul del mar contrastando con las ruinas blancas del templo con el sol cayendo en el horizonte, es una imagen que se queda grabada en la retina. Sentarse allí, sintiendo la fuerza del viento y escuchando el sonido de las olas rompiendo abajo, es una experiencia casi mística. Es un lugar que te hace sentir pequeño ante la grandeza de la naturaleza y la historia. Demet capturó unas fotografías espectaculares, pero creo que ninguna cámara puede realmente hacer justicia a la magnificencia de ese lugar. Durante nuestra estancia intentamos interactuar con la gente local lo más posible. Los griegos son conocidos por su hospitalidad, y no nos decepcionaron. Nos recibieron con sonrisas, nos ayudaron con indicaciones y compartieron con nosotros sus historias. Incluso aprendimos algunas frases básicas en griego, lo que siempre ayuda a romper el hielo y a crear una conexión más auténtica. La gente es parte fundamental de la experiencia de cualquier viaje, y los atenienses nos brindaron una calidez que hizo nuestra estancia aún más especial. En resumen, Atenas nos ha robado el corazón. Ha sido una mezcla perfecta de historia milenaria, cultura vibrante, gastronomía deliciosa y paisajes impresionantes. Desde la majestuosa Acrópolis hasta las callejuelas encantadoras de Placa, pasando por la energía del mercado de Monastiraki y la serenidad del templo de Poseidón en Sounion, cada momento ha sido una pincelada en el lienzo de nuestros recuerdos. Hemos caminado entre dioses y héroes, hemos saboreado la autenticidad de su cocina y hemos sentido la vitalidad de una ciudad que, a pesar de sus miles de años, late con una fuerza juvenil. Quisiera agradecerles de corazón por acompañarnos en esta aventura a través de sus pantallas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por Atenas tanto como nosotros disfrutamos creándolo. ¿Qué les pareció? ¿Han estado en Atenas? ¿Hay algún rincón que crean que nos faltó explorar? Me encantaría leer sus experiencias y sus recomendaciones en la sección de comentarios. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y quieren seguir descubriendo lugares increíbles con nosotros, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más aventuras y más recuerdos para crear. Hasta pronto.